este momento. Muy bien. Pues muy buenas tardes, chicos. Vamos a hablar el día de hoy del tema de equilibrio ácido-base. Y este tema de equilibrio ácido-base es uno de los temas más relevantes de fisiología de este bloque, debido a que integra en gran medida muchas de las cosas que hemos visto de fisiología pulmonar y que hemos visto de fisiología renal, y trata de aterrizarlas hacia uno de los procesos de interacción que va a regular muchos de los procesos fisiológicos y metabólicos más importantes del organismo. Entonces, ustedes recordarán muy probablemente de sus clases de química, cuando ustedes estudiaban el concepto de ácido-base, a ustedes les dieron diferentes conceptos de ácido-base, por ejemplo, un ácido según Lewis, un ácido según Bronsted. Entonces, cuando nosotros hablamos de equilibrio ácido-base, nosotros nos vamos a basar en la definición de Bronsted, ¿sale? La definición de Bronsted-Lowry de equilibrio ácido-base, de lo que nos habla es que nosotros vamos a tener un prototipo de una sustancia. En esta sustancia me voy a referir genéricamente a esta sustancia como HB, y esta sustancia HB se va a disociar. Recuerden que cuando pongo este símbolo, lo que estoy tratando de ejemplificar es que vamos a tener una reacción reversible, o sea, va a ir ya sea hacia un lado o va a ir hacia otro en función del equilibrio de Le Chatelier. El equilibrio de Le Chatelier es un concepto químico que ustedes vieron en bioquímica, que se refiere a si nosotros estamos haciendo que una reacción se mueva hacia una dirección o hacia otra. Y entonces, cuando nosotros hablamos de un ácido o de una base en función de la definición de Bronsted y Lowry, a lo que nosotros nos estamos refiriendo es a una sustancia que tiene la capacidad de donar protones y una sustancia que tiene la capacidad de aceptar protones. Y entonces, cuando una sustancia es capaz de donar protones, le llamamos ácido. Y cuando una sustancia es capaz de aceptar protones, le llamamos base. ¿Sale? En función de esta definición de Bronsted y Lowry, nosotros vamos a encontrar dos tipos de compuestos en función de qué tan ácidos o qué tan básicos sean. Entonces, un ácido o una base fuerte es una sustancia que se va a disociar completamente cuando se pone en solución acuosa. Entonces aquí la pongo en solución acuosa y vamos a tener una disociación completa. El prototipo de este tipo de reacción va a ser, por ejemplo, el ácido clorhídrico. El ácido clorhídrico o el hidróxido de sodio van a ser ácidos o bases fuertes y van a favorecer la disociación completa de esta molécula. Por otro lado, vamos a tener nosotros también ácidos y bases débiles. Aquí se pone un acento. Y estos ácidos y bases leves van a tener la propiedad de que cuando nosotros los disociamos se van a ver más como lo que habíamos visto aquí arriba. Es decir, por principio de Le Chatelier se disocian reversiblemente en un protón y una base débil en este caso. Ahora, una de las propiedades interesantes que va a condicionar la disociación de estas moléculas va a ser el concepto de una constante de equilibrio. Esto lo vieron ustedes en bioquímica. La constante de equilibrio se va a definir como el punto en el cual la concentración de nuestras formas protonadas va a estar en equilibrio con la concentración de nuestra forma no protonada, ¿sale? Y entonces nosotros vamos a definir este punto como el punto en el cual nosotros vamos a tener cierta concentración de esto o de esto. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de ácido base leve, según el principio de Le Chatelier, nosotros podemos tener cambios en la concentración de esta sustancia o de esta sustancia. Y entonces lo que nosotros vamos a ver es que, por ejemplo, si nosotros tenemos una reducción de los protones, y esto pudiera ser porque agreguemos, por ejemplo, aquí a la solución NaOH, entonces los grupos hidroxilos reaccionan con los protones y los consumen, pues entonces la velocidad de la reacción se va a cambiar, se va a empezar a consumir la forma protonada para que aumenten los protones y regresemos a un equilibrio, y en el proceso va a aumentar la forma de la base. Lo que eso va a condicionar es que va a cambiar la concentración de protones y va a cambiar la concentración de la base. Ahora, cuando nosotros estudiamos ácidos y bases,
una de las formas en la que nosotros vamos a estudiar la concentración de protones va a ser tomándole el logaritmo base 10 a la concentración de los protones. Entonces, el logaritmo base 10 de la concentración de los protones nos va a dar un término que se va a llamar pH o potencial de hidrógeno. ¿Sale? Ahora, ¿por qué lo hacemos? Porque generalmente las concentraciones de hidrogeniones van a ser muy bajas, van a ser del orden de 1 por 10 a la menos 7, que esto en log pH corresponde a un pH de 7, 1 por 10 a la menos 8, que corresponde a un pH de 8, y así sucesivamente. Entonces nosotros vamos a buscar que nosotros pongamos como un logaritmo de la concentración de hidrogeniones al pH para poder entenderlo de manera mucho más precisa. ¿Sale? Ahora nosotros vamos a encontrar que hay diferentes ácidos y bases en el organismo. Nosotros vamos a definir entonces un conjunto de ácidos y bases que sean lo suficientemente constantes como para que los podamos estudiar en su conjunto. Y entonces cuando nosotros hablamos de equilibrio ácido-base en el organismo, en realidad es un eufemismo para hablar del sistema bicarbonato CO2. Ahora, aquí es donde entendemos la conexión con renal y con respiratorio, porque generalmente cuando hablamos del bicarbonato, aquí vamos a estar hablando del sistema renal, y ahorita vamos a ver cómo está manejando el bicarbonato el sistema renal, y cuando hablamos de CO2, de lo que estamos hablando es del sistema respiratorio. ¿Sale? Ahora, cuando nosotros pensamos en esta reacción, la reacción que involucra a bicarbonato y a CO2, nosotros partimos de la producción metabólica de CO2. Entonces tenemos, por ejemplo, CO2, y el CO2 que está en la atmósfera, o sea, pensando en la presión parcial de CO2 que está en el alveolo, se va a disolver en el plasma y va a formar una solución acuosa. Ahora, si nosotros dejamos esta solución acuosa en agüita normal, que no tenga nada, esto va a ser una reacción lenta y de forma muy lenta se va a formar ácido carbónico, ¿sale? Y este ácido carbónico pues va a hacer que el pH suba un poquito. Esto es lo que explica que si ustedes toman una tira reactiva y miden el pH de su garrafón de agua, el pH de su garrafón de agua va a ser menor a 7, ¿sale? De hecho va a estar más o menos en 6.9 o 6.8. Esto es porque el CO2 de la atmósfera se disuelve de forma muy lenta en el agua de su garrafón y esto induce la formación de ácido carbónico que eventualmente se disocia en protón y bicarbonato y acidifica ligeramente al agua de su garrafón. Sin embargo, nosotros vamos a observar que esta reacción va a estar catalizada por una enzima muy presente en los eritrocitos. Y entonces nosotros vamos a tener nuestro CO2 más agua, y esto en eritrocitos va a estar catalizado por una enzima que se va a llamar anhidrasa carbónica, que voy a escribir como AC a lo largo de la clase. Entonces este CO2 más agua se va a disociar, pero solamente momentáneamente en ácido carbónico, debido a que la anhidrasa carbónica misma va a catalizar que rápidamente se convierta en protón y bicarbonato. Es precisamente la presencia de esta anhidrasa carbónica la que va a condicionar que haya una disociación rápida una vez que se disuelve el CO2 y que entonces hace que el CO2 tenga un papel importante para hablar del bicarbonato. Entonces nosotros podemos tomar nuestra ecuación y tratar de encontrar cómo se equilibran la concentración, en este caso de las formas protonadas, que es acá nuestro protón y nuestro bicarbonato, con las formas no protonadas, que en este caso sería CO2 y que sería el agua. Ahora, aquí voy a hacer un poquito de álgebra, entonces no se me espanten, la idea es que entendamos qué es lo que está pasando. Entonces, primero, nosotros vamos a tratar de aislar estas sustancias. El agua, como no se disocia por sí misma o siempre está en una condición de equilibrio, la vamos a pasar de este lado. Y entonces, como por sí sola no tiene un pKa, nosotros podemos ignorar al agua, ¿sale? Y entonces podemos pasar y reescribir nuestra constante como protón, bicarbonato, y todo esto dividido por la concentración de CO2, ¿sale? Ahora,
una cosa que nosotros podemos hacer para simplificar esto es que nosotros convirtamos esto en un pKa. Y para convertirlo en un pKa, lo que tenemos que hacer es tomarle el logaritmo a este lado y a este lado. Entonces eso lo voy a escribir hacia acá, ¿sale? Y entonces vamos a tener que el pKa, que es el logaritmo, de hecho creo que no me cabe ahí, lo voy a poner abajo, perdón. Entonces tenemos que nuestro pKa, pues aquí mismo, va a ser igual a el logaritmo de nuestra forma protonada por nuestra forma de bicarbonato dividido entre la concentración de CO2. Y ahora, si alguno de ustedes se acuerda de las leyes de los logaritmos, nosotros podemos tomar el producto de un logaritmo y sacarlo sumando, y entonces podemos poner pKa es igual a el logaritmo de los protones, ya habíamos visto aquí arriba, que es igual al pH, entonces ya no voy a escribir logaritmo de protones, sino que voy a escribir pH, y esto va a ser igual a, perdón, esto va a ser sumando, déjenme lo borro y lo pongo bien. Esto va a ser sumando al logaritmo de la concentración de bicarbonato sobre la concentración de CO2. ¿Sale? Y entonces nosotros podemos tomar y simplemente pasar esto hacia el otro lado. Y como generalmente lo que tenemos es que la concentración o el logaritmo de esto, en realidad aquí me faltó poner que es igual a menos pH, porque es en realidad menos pH. Entonces nosotros podemos tomar esta ecuación, pasar esto hacia este lado y dejar al pH solo y cambiarle el signo. Entonces voy a hacer algunas manipulaciones algebraicas. Entonces voy a poner que pH ahora con signo positivo es igual a pKa más el logaritmo de la concentración de bicarbonato sobre la concentración de CO2. Y entonces ustedes conocen esta ecuación, porque ya la han visto en diferentes puntos de sus cursos, como la ecuación de Henderson-Hasselbalch. ¿Sale? Entonces, si alguna vez se preguntaron de dónde sale la ecuación de Henderson-Hasselbalch, pues es nada más de hacer esta manipulación algebraica de la constante de disociación, ¿sale? Y entonces con esto nosotros llegamos a la ecuación de Henderson-Hasselbalch que establece que el pH del organismo está determinado por un pKa, este valor de pKa ya se ha calculado, y es aproximadamente 6.1 para el sistema bicarbonato CO2, y ahora nosotros, si ustedes ya vieron estos videos de fisiología respiratoria, van a recordar que por la ley de Henry, la concentración de CO2 es directamente proporcional a una constante de solubilidad por la presión parcial de CO2. Entonces nosotros podemos tomar la ecuación de Henderson-Hasselbalch y escribirla como pKa igual a pH más, bueno, de hecho, le voy a poner ya directamente, perdón, disculpen, como que se me fue la onda un segundo. Entonces, esto es pH es igual a 6.1, que es el pKa, más el logaritmo de la concentración de bicarbonato sobre mi constante de solubilidad, que ya sabemos que es más o menos 0. Bueno, de hecho no recuerdo la constante de solubilidad para que se las invento, que es S por la presión parcial de CO2. ¿Sale? Y entonces nosotros podemos tomar esta ecuación y tratar de predecir cómo va a cambiar un sistema. Ya nada más para acabar, antes de que empecemos a ver las figuras, me gustaría hablarles del concepto de un amortiguador. Entonces, el concepto de amortiguador, que me voy a referir genéricamente al amortiguador como un buffer, es una sustancia que disminuye el impacto del pH cuando nosotros agregamos un ácido o una base fuerte. Los buffers van a ser en el organismo sobre todo de dos tipos, a nivel extracelular y a nivel intracelular. A nivel extracelular va a predominar el bicarbonato, ¿sale? De hecho, el sistema CO2 bicarbonato va a ser uno de los principales elementos que va a estar involucrado ahí. Por otro lado, a nivel intracelular, nosotros vamos a tener que sobre todo van a ser los fosfatos, ¿sale? Entonces, a nivel intracelular son los fosfatos, mientras que a nivel extracelular es nuestro bicarbonato, ¿sale? Entonces, ahora sí, vamos a las figuras.
acá tenemos una figura donde nosotros vamos a entender cómo se da la interacción entre CO2 con agua. Primero, recordando por la ley de Henry, la concentración de CO2 es directamente proporcional a la presión parcial de CO2. Entonces, dependiendo de la presión parcial de CO2, que en la atmósfera es 0.03% de la composición de gases de la atmósfera, se va a disolver el CO2 en la solución acuosa y por una reacción de hidratación muy lenta se va a convertir primero en ácido carbónico y posteriormente se va a disociar este ácido carbónico en protón y bicarbonato y entonces todo nos va a dar una reacción neta que es como ya la conocemos nosotros. Ahora, cuando nosotros lo pensamos en un sistema donde tenemos solamente un buffer, o sea, en este caso, nuestro principal buffer va a ser el bicarbonato, es que es el principal amortiguador extracelular, nosotros vamos a ver que si solo tuviéramos ese buffer, o sea, si solo tuviéramos el bicarbonato, nuestro mejor punto de buffering sería 7. Y entonces, cualquier adición de un ácido, por ejemplo, ahorita vamos a ver que los ácidos en la dieta van a producir protones, pues esto modificaría muy drásticamente el equilibrio ácido-base del organismo. ¿Qué es lo que condiciona que sea más o menos estable? Pues lo primero es que hay múltiples buffers, entonces aquí lo que se trata de ejemplificar son las curvas de todos los buffers, los fosfatos, la hemoglobina que tiene residuos de histidina que favorecen un buffer muy importante en la sangre, los fosfatos, los bicarbonatos, y entonces lo que se va a lograr es que el poder de amortiguamiento sea muchísimo más amplio. Aquí solamente es a un pH de 7 y aquí se hace mucho más amplio. Lo que esto significa es que nosotros vamos a tener un alto poder de amortiguamiento en la sangre, ¿sale? De hecho, en la clase de hemoglobina yo no comenté esto, pero la hemoglobina es uno de los principales amortiguadores de la sangre. La hemoglobina contiene residuos de histidina y la histidina tiene una propiedad importante que es que si ustedes miden el pKa de la histidina, el pKa de la histidina se aproxima al pH fisiológico, ¿sale? Entonces, ¿esto por qué es importante? Porque cuando nosotros tenemos un pKa, lo que nosotros vamos a ver es que nuestro aminoácido va a estar en forma de Sviter ion. Un Sviter ion se presenta cuando nosotros tenemos nuestra forma desprotonada, tanto en el extremo carboxilo como en el extremo amino terminal. Y entonces estas formas protonadas de Sviter ion son capaces, en este caso, de aceptar protones o de donarlos, ¿sale? Entonces que la histidina esté en esta propiedad de Sviter ion hace que la sangre sea un buffer fisiológico muy importante, ¿sale? Entonces ahora vamos a ver cómo va a responder este sistema cuando lo exponemos a cambios del equilibrio ácido-base. Primero, algo muy importante es que el CO2 va a estar directamente en interacción con la atmósfera. Sabemos por las clases de pulmonar que la presión parcial de CO2 a nivel alveolar va a ser mucho mayor que la presión atmosférica de CO2. Esto debido a que se está produciendo CO2 por el metabolismo y ese CO2 se va hacia el alveolo y después, mediante la ventilación, el CO2 sale hacia la atmósfera. Por otro lado, el CO2 atmosférico es bajo porque predomina el oxígeno y la concentración de CO2 aquí es mucho más baja. A nivel alveolar es aproximadamente 40 milímetros de mercurio, lo cual es bajito comparado con el oxígeno, que es de aproximadamente 100 milímetros de mercurio. Entonces aquí tenemos un vaso de precipitados donde tenemos la concentración alveolar de CO2 que es de 40 milímetros de mercurio, se disuelve por la ley de Henry, sabemos que la presión parcial va a ser equivalente a la concentración de CO2 una vez que se disuelva, y entonces vamos a tener que esto se disocia. Y esto va a llevar en condiciones normales a una concentración de bicarbonato de 24 milimolar o 24 miliequivalentes por litro, que es la concentración esperada de bicarbonato en la sangre, ¿sale? Esto va a cambiar dependiendo de si agregamos un ácido o agregamos una base, pero vean, aquí estamos agregando un ácido fuerte, ácido clorhídrico 10 molar, ¿sale? Y entonces cuando nosotros agregamos el ácido clorhídrico se disocia rápidamente, por lo cual agrega protones, y los protones reaccionan con el bicarbonato para formar agua. El efecto neto de aquí va a ser una caída en la concentración de bicarbonato, ¿sale? Por otro lado, aquí abajo, cuando agregamos sosa, la sosa igual va a reaccionar con los protones y esto va a cambiar la reacción de equilibrio
porque estamos consumiendo protones de este lado. Entonces, si bajan los protones, se va a consumir esta sustancia y va a aumentar el bicarbonato. Entonces, aquí de forma opuesta, vamos a tener un aumento en la concentración de bicarbonato. ¿Sale? Y entonces lo interesante es que cuando nosotros permitimos que esto se equilibra, a pesar de que hay cambios importantes, vean aquí cómo estaban los protones, punto 40 y baja punto 28, en realidad el pH no cambia significativamente, ¿sale? Nosotros, a pesar de que estamos agregando una solución bastante fuerte, lo que más va a cambiar va a ser el bicarbonato, aunque el pH se mantenga en un rango bastante estable. Entonces aquí el bicarbonato está actuando como un buffer y va a mantener el pH en un rango estrecho y va a impedir que se pueda manipular. Ahora, una cosa que hace que este sistema funcione también a nivel del sistema pulmonar y renal es que es un sistema abierto. ¿Qué quiere decir? El CO2 que está a nivel alveolar se va a equilibrar con el CO2 a nivel atmosférico. Entonces, los pulmones son uno de los únicos órganos que están directos en contacto con el medio externo. Y esto va a permitir que nosotros podamos volatilizar el CO2 que se produce y que se elimine. Y que si producimos por alguna razón más CO2 del que debíamos, esto se puede eliminar de forma eficiente. Y por otro lado, este sistema, además de volatilizar el CO2, va a poder manejar el bicarbonato. Y este bicarbonato se va a poder, una vez que se produce, ya sea reabsorber. En el caso de que nosotros necesitamos, por ejemplo, en una acidosis, preservar bicarbonato, o se va a poder excretar. Esto sobre todo ocurre cuando hay una alcalosis crónica y lo que queremos es eliminarlo. Entonces, de esta función se va a encargar el sistema pulmonar, como habíamos comentado hace un momento, y de esta otra función se va a encargar el sistema renal. Y entonces vamos a ver cómo van a cambiar el bicarbonato y el pH conforme nosotros cambiamos los niveles de CO2. Entonces aquí tenemos la condición normal con un pH fisiológico. El pH fisiológico va a oscilar entre 7.35 y 7.45. Y lo que nosotros vamos a observar es que si nosotros disminuimos a la mitad del bicarbonato, perdón, en este caso a la mitad el CO2, nuestro bicarbonato se reduce también hacia la mitad, ¿sale? Para que nuestro pH se mantenga estable. Si nosotros estamos disminuyendo el CO2, lo que va a pasar primero es que va a bajar el pH y entonces va a amortiguar el bicarbonato y entonces vamos a buscar un equilibrio. Entonces, si baja el pH, por ejemplo, a 7.3, pues para que nosotros lo regresemos a 40, lo que vamos a necesitar es producir bicarbonato. Entonces, puede aumentar el bicarbonato en un nuevo punto de equilibrio. ¿Sale? Entonces, lo que vamos a observar es que el bicarbonato y el CO2 se van a equilibrar en diferentes puntos. Y cuando no se equilibran, van a ocurrir trastornos ácido-base. Entonces, pues, vamos a hablar rápidamente de los trastornos ácido-base. El objetivo de esta clase no es caracterizar los trastornos ácido-base, sino hablar de los trastornos o de cómo el organismo previene precisamente que ocurran estos trastornos ácido-base. Entonces, primero, una acidosis respiratoria. La causa más común de una acidosis respiratoria es insuficiencia ventilatoria. ¿Qué quiere decir? El CO2 se acumula en los alvéolos y no se puede sacar hacia el organismo. Entonces, causas clínicas, aquí es una disminución de la ventilación alveolar, por ejemplo, por consumo de barbitúricos o por consumo de alcohol, o una disminución en la capacidad de difusión pulmonar. Personas con edema pulmonar, debido a que no tienen buena capacidad para difundir, el CO2 se acumula, no se puede sacar del organismo y esto puede ocasionar acidosis respiratoria. Por otro lado, en el video de ventilación-perfusión ustedes van a ver que se menciona que cuando hay cualquier alteración de ventilación-perfusión, ya sea por disminución de la ventilación o por disminución de la perfusión, la causa alterada o lo que se va a observar es que va a haber un aumento de CO2 en la sangre y va a haber una acidosis respiratoria. Lo que vamos a observar en la gasometría es que va a caer nuestro pH, va a aumentar nuestro CO2 y generalmente ya vamos a ver este parámetro aumentado, que es el bicarbonato. Esto va a ser una compensación, ¿sale? Entonces, si no vemos que aumenta el bicarbonato, lo que estamos observando es una acidosis respiratoria descompensada. Por otro lado, la alcalosis respiratoria, que es muy común
en personas que tienen un ataque de pánico, y ahorita vamos a explicar por qué, disminuye la presión parcial de CO2. Esto se puede dar por aumento siempre en la ventilación alveolar. ¿Qué puede causar aumento de ventilación alveolar? La hipoxia. Las personas que viajan, por ejemplo, a Bolivia o que viajan a los Andes y entonces empiezan a hiperventilar, mayor ventilación alveolar, pierden CO2 debido a que entre más ventilación alveolar, menos concentración de CO2 en el alveolo. La ansiedad por un ataque de pánico, que también disminuye la concentración de CO2, o la intoxicación por aspirina. Ahora, una consecuencia clínica importante de la disminución de la presión parcial de CO2 es que generalmente, esto lo voy a poner aquí abajo, la disminución de la presión parcial de CO2 generalmente ocasiona vasoconstricción cerebral, ¿sale? Entonces, las personas que sufren ataques de pánico empiezan a perder la conciencia y empiezan a tener como un habla ininteligible debido a que la disminución de CO2 causa vasoconstricción cerebral. Por ende, podemos asumir que el CO2 es necesario para inducir vasodilatación cerebral. Lo que vamos a ver en la gasometría en una alcalosis respiratoria es que el pH va a estar aumentado, nuestro CO2 va a estar disminuido y nuestro bicarbonato va a tender a estar disminuido. Esto puede ser una respuesta renal, si no está alterado va a ser una falta de compensación. ¿Sale? La acidosis metabólica generalmente se presenta porque estamos agregando ácidos diferentes de CO2 o del ácido carbónico. Por ejemplo, en la cetoacidosis diabética lo que estamos agregando son cuerpos cetónicos. Estos cuerpos cetónicos van a aumentar la concentración de ácido y eso va a favorecer que haya una mayor concentración. El consumo de anticongelante, por ejemplo, también va a favorecer la acumulación de CO2. Otra causa de acidosis metabólica es que nosotros eliminemos bicarbonato. Entonces, por ejemplo, en la diarrea se pueden eliminar bases o se puede eliminar bicarbonato y eso puede ocasionar una acidosis metabólica. ¿Sale? Entonces, las causas más comunes, falla renal, que disminuye la excreción urinaria de protones. Ahorita vamos a ver que el riñón tiene un papel crucial para eliminar los protones que se producen de la dieta. Cetoacidosis, como en el caso de la diabetes. Acidosis láctica, como en las personas que tienen shock hipovolémico y que tienen hipoperfusión y por lo tanto producen ácido láctico. O la pérdida de bicarbonato, como puede ocurrir en la diarrea grave. ¿Sale? Entonces aquí lo que vamos a ver es disminución de pH y al contrario de la acidosis respiratoria va a disminuir el bicarbonato, aunque no haya cambios en la PCO2. Entonces siempre que veamos pH bajo con bicarbonato bajo, sospechar acidosis metabólica. La alcalosis metabólica generalmente se debe o a que agregamos agentes alcalinos o a que estamos eliminando ácidos. Por ejemplo, que nosotros estemos pasando bicarbonato puede inducir una alcalosis metabólica. O el vómito. Cuando vomitamos, se pierde una cantidad importante de protones. Como se empiezan a perder protones, vamos a ver nuestra ecuación de equilibrio, pero entonces perdemos protones. Por Le Chatelier, como perdemos protones, lo que va a ocurrir es que se va a mover la reacción hacia acá para aumentar los protones, pero como se perdieron, lo que más va a aumentar es el bicarbonato. Entonces, debido a este cambio de equilibrio, hay una acumulación de bicarbonato cuando se vomita mucho y esto induce algo que se llama, y que vamos a ver ahora que veamos gastro, se llama una marea alcalina y esta marea alcalina ocasiona un aumento de bicarbonato que puede causar alcalosis metabólica, ¿sale? Si nosotros queremos integrar cómo se van a dar las respuestas a los cambios de todos estos parámetros, nosotros tenemos que voltear a ver el diagrama de Davenport. Este es nuestro diagrama de Davenport. El diagrama de Davenport incluye algo que se llaman isofletas de CO2 y entonces aquí vemos cómo varía el bicarbonato y el pH para diferentes valores de dióxido de carbono. Entonces este es el fisiológico, ¿sale? Y entonces aquí vemos cuál va a ser el balance de bicarbonato para diferentes pHs, pero me quiero enfocar en el pH de 7,4, que es el fisiológico. Entonces, si nosotros tuviéramos un aumento de CO2, y esto pudiera ser por una hipoventilación, o sea, una acidosis respiratoria, para que nosotros mantengamos un pH de 7,4, así tiene que aumentar nuestro bicarbonato a casi 50, ¿sale? Entonces, la compensación esperada, si nosotros pasamos ahora a esta isofleta, vean que aquí estaba la normal, y a 7,4 tenemos nuestra concentración de bicarbonato de 24.
Si nosotros aumentamos a 80 la PCO2 por una acidosis respiratoria, tendríamos que estar hasta 50, ¿ya vieron? ¿Y qué pasa si ahora tenemos una alcalosis respiratoria y perdemos CO2? Pues para tener nuestro pH de 7,4, nuestro bicarbonato tiene que bajar. Entonces, en uno, nuestro riñón tendría que retener bicarbonato para llegar a 50 y en otro, tendría que eliminarlo para bajar a 10, ¿sale? Entonces aquí tenemos varios escenarios donde nosotros vemos cómo se van a dar estas adaptaciones en la concentración de bicarbonato cuando tenemos cambios en PCO2, ¿sale? Entonces estos diagramas los van a ver con mucho detalle cuando lleven urgencias y nefrología y lo que nos ayudan es a entender cómo nosotros vamos a tener diferentes adaptaciones. Por ejemplo, imaginemos que tenemos diarrea y porque tenemos diarrea se pierde bicarbonato. Entonces, como se pierde bicarbonato, tenemos acidosis metabólica. Y entonces nuestro pH baja a 7,2. Como nuestro pH baja a 7,2 y nosotros perdemos bicarbonato, para regresarlo y para cambiar a nuestro pH de 7,4, lo que nosotros necesitaríamos es, en este caso, inducir alcalosis respiratoria. Entonces necesitaríamos hiperventilar. Entonces nosotros vamos a lograr un nuevo equilibrio en 7,4 con un bicarbonato bajo, pero con la condición de que nuestra compensación va a bajar el CO2. Entonces, para llegar a nuestra nueva condición con el bicarbonato bajo, vamos a necesitar hiperventilar, ¿no? Y entonces, estas isofletas les van a ayudar a ustedes a entender cómo se van a dar estos cambios. Ahora, ¿por qué el equilibrio ácido-base es tan importante? Primero, porque nosotros en condiciones basales vamos a estar produciendo ácidos y bases no volátiles, ¿sale? O sea, nuestra dieta normal va a producir ácidos y va a producir bases. Entonces, vean, hay reacciones que producen CO2. Esta, por ejemplo, puede ser la oxidación de carbohidratos y de grasas que producen CO2 y agua, o la oxidación de aminoácidos que también van a producir urea, que ya vimos que la urea la elimina el riñón, CO2 y agua. Sin embargo, hay otras reacciones que producen ácidos no volátiles. CO2 se considera un ácido volátil. ¿Por qué? Porque conforme se produce, se va a eliminar por la respiración. Pero nosotros vamos a tener también ácidos no volátiles. Y estos ácidos no volátiles son los que nos van a preocupar y de los cuales se va a encargar el riñón de forma muy importante. Por ejemplo, si oxidamos aminoácidos que contienen sulfuro, se va a producir 2 protones y un sulfato. Entonces, esto puede ser la oxidación de aminoácidos como la metionina, como la cisteína. El metabolismo de compuestos que contienen fósforo también va a producir protones. La oxidación de aminoácidos catiónicos como lisina y arginina va a producir urea e hidrogeniones. La producción de óxidos orgánicos no metabolizables como el ácido úrico o el ácido oxálico también van a producir el catión, que en este caso sería urato, y los protones, ¿sale? O la oxidación incompleta de grasas y carbohidratos. También podemos producir algunas bases no volátiles, por ejemplo, la oxidación de glutamato y aspartato produce bases no volátiles y la oxidación de lactato y acetato también produce bases no volátiles. Entonces, como esto no lo podemos eliminar por el proceso pulmonar, nosotros tenemos que eliminarlo por otras vías. Entonces, vamos a ver ahora, con un poco de detalle, cómo se van a manejar estos ácidos volátiles. De forma muy importante, como vimos, muchos son aminoácidos. Y entonces estos aminoácidos se van a eliminar mediante diferentes patrones debido a que se obtienen de la dieta. Entonces, de la dieta vamos a consumir más o menos 20 milimoles de protones al día. Y por el sistema gastrointestinal vamos a eliminar más o menos 10 milimoles de bases, ¿sale? Entonces, lo que nosotros estamos teniendo es que esta absorción de 20 milimoles y esta eliminación de 10 milimoles debe llevar a un pH en el líquido extracelular relativamente constante de 7,4. Ahora, el problema es que por metabolismo se van a estar produciendo más o menos 40 milimoles de ácidos no volátiles que se van a agregar aquí y ahora tenemos que ver qué hacemos con ellos, ¿sale? Si de por sí de la dieta ya teníamos, ahora tenemos que ver qué estamos haciendo. Y ahora, nosotros vamos a equilibrar esto con la producción de bicarbonato por los riñones y con la eliminación de ácidos titulables a través de los riñones. Entonces, para mantener este pH constante, nosotros necesitamos balancear la ingesta, la eliminación, la producción de bicarbonato y la eliminación de ácidos. Ahora,
¿cómo va a eliminar el riñón ácidos? Los va a eliminar primero por reacción con bicarbonato y por otro lado, favoreciendo la producción de amonio. Este amonio o NH4 es una forma protonada que proviene de una reacción donde nosotros vamos a tener amoníaco. Recuerden, nombre chiquito, molécula chiquita, o sea que solo tiene un 3, nombre largo, amoníaco. Molécula grande, nombre chiquito. Entonces la que tiene 4 es amonio y la que tiene 3 es amoníaco. Y entonces esta se va a juntar con nuestros protones y va a ser una de las formas en que el riñón va a eliminarlos, debido a que si nosotros buscáramos eliminar protones a través de la orina, eso sería muy doloroso, ¿sale? Entonces los vamos a buscar eliminar en la forma de amonio. Y por otro lado, una parte, pues se va a eliminar a través de la respiración. Entonces, como pueden ver, el equilibrio de estos es bastante complicado. Con los pulmones ya viene cubierto todo en la parte pulmonar, cómo se eliminan este CO2, cómo se equilibra con el oxígeno, cómo está limitado por perfusión, cómo puede influir en la frecuencia respiratoria. Entonces no vamos a hablar ahorita ya más del pulmón, porque esos son básicamente todos los videos de pulmonar. De lo que vamos a hablar es cómo los riñones eliminan estos ácidos y estas bases, ¿sale? Entonces, van a haber diferentes formas en las que el riñón se va a encargar de estos ácidos y estas bases. Uno de los mecanismos va a ser favoreciendo la reabsorción de bicarbonato. Y entonces vamos a empezar viendo como uno de los principales mecanismos la reabsorción renal de bicarbonato. Entonces aquí tenemos 3 modelos para ver cómo se reabsorbe el bicarbonato. Aquí tenemos nuestra lumen tubular, aquí tenemos nuestra célula y aquí tenemos nuestro espacio intersticial. Entonces esto va a ser apical y esto va a ser vasolateral, ¿sale? Y entonces nosotros tenemos aquí el bicarbonato en el túbulo y el bicarbonato a través de una anhidrasa carbónica que está en el borde en cepillo del túbulo, ahorita no estamos especificando en qué parte de la nefrona estamos, lo va a partir en CO2 y agua, ¿sale? Y entonces esto va a favorecer que los protones que estaban aquí flotando, porque la orina en este punto es neutra, se combinen y formen agua. Y ya una vez dentro de la célula, por la presencia de otra anhidrasa carbónica, la que está en las células borde cepillo es anhidrasa tipo 4 y la que está dentro de las células es anhidrasa carbónica tipo 2, pueda favorecerse el bicarbonato. Entonces, no es que el bicarbonato se esté reabsorbiendo directamente, sino que reacciona con protones en el lumen tubular y se reabsorbe como agua a través de aquaporina 1, y esto puede favorecer que ya dentro de la célula se disocie por anhidrasa carbónica 2 y se reabsorba a través de la membrana vasolateral. La otra forma en la que yo puedo manejar ácidos y bases en el riñón, que es el segundo mecanismo, es formando algo que se llama un ácido titulable. Entonces, el segundo mecanismo renal para la regulación ácido-base es mediante ácidos titulables. Cuando nos referimos a ácidos titulables, es que vamos nosotros a trabajar con sustancias que van a funcionar como amortiguadores. Y entonces aquí tenemos, por ejemplo, que los protones que están en la luz tubular reaccionan aquí con un amortiguador que son los fosfatos y van a formar esta versión protonada de los fosfatos, y esto ya se va a poder eliminar después hacia la orina. Esto ya no va a ser tan peligroso como orinar directamente protones. Y estos protones se produjeron por la reabsorción de agua que estamos viendo aquí adentro, catalizado por anhidrasa carbónica 2, e inducen una eliminación neta de protones en la orina y una recuperación de bicarbonato, ¿sale? Entonces esto es bastante eficiente porque vamos a seguir eliminando protones y vamos a favorecer la absorción de bicarbonato. Y el último mecanismo mediante el cual el riñón regula la función ácido-base es a través de la excreción de amonio. Entonces nuestro tercer mecanismo que nosotros vamos a estudiar en fisiología renal va a ser excreción de amonio. Entonces ya vimos que amonio es la forma protonada, que es NH4, ¿sale? Entonces lo voy a escribir como NH4 en su forma protonada. Y entonces la excreción de amonio va a ser el último mecanismo que va a tomar el riñón. Entonces aquí, y ahorita vamos a ver cómo es que eso ocurre, la excreción de amonio va a condicionar que nosotros formemos amonio. Esto generalmente se hace por el metabolismo de glutamato o de glutamina, va a formar NH3 y ese NH3 se junta con protones y se elimina en la orina como amonio.
Entonces, esos van a ser los tres mecanismos. Vamos a estudiarlos un poco a detalle para que podamos entenderlos. Vamos a ver cómo es que la nefrona va a manejar el bicarbonato. Este es un diagrama como los que han visto en los videos de renal. Primero, el bicarbonato tiene una proporción de filtrado tubular del 100%, ¿sale? Entonces, nuestra carga filtrada o nuestra TF sobre P va a ser de aproximadamente 1, si el bicarbonato se filtra libremente en el glomérulo. Y de forma muy importante, se reabsorbe casi en un 80% en el túbulo proximal. Entonces, uno de los principales puntos de reabsorción de bicarbonato va a ser el proximal. Entonces, queda 20% en el asa de Henle. En el asa de Henle no va a pasar mucho en este nivel, pero en la porción gruesa del asa de Henle se va a reabsorber más o menos 10% de ese bicarbonato. Entonces ya reabsorbimos 80 en el proximal y 10 en el asa de Henle, solamente nos quedan 10. 6% se va a reabsorber después en el túbulo contorneado distal y de ese 4% que queda, 4% se va a reabsorber en el túbulo, en la porción medular externa del túbulo colector. Entonces, al igual que el sodio, recuerden que el sodio se reabsorbía en un 99%, el bicarbonato se va a reabsorber en un 99.9%, ¿sale? Entonces, casi todo el bicarbonato se va a retener. Un papel fundamental, entonces, del riñón va a ser retener bicarbonato. Las personas que desarrollan enfermedad renal crónica van a perder la capacidad de retener bicarbonato y por eso van a tender a desarrollar acidosis. Sin embargo, la nefrona también produce nuevo bicarbonato. ¿Dónde produce nuevo bicarbonato? Un poquito en el proximal, ahorita vamos a ver cómo. Va a producir un poquito en la nefrona distal y va a producir también un poquito del túbulo colector. Entonces, esto va a ser importante, va a producir más o menos una cantidad de 70 milimoles de bicarbonato y esa producción de 70 milimoles de bicarbonato que hace el riñón va a ser suficiente para equilibrarse con la producción de 70 milimoles de ácido. Entonces, la producción de bicarbonato por el riñón va a equilibrar la producción de ácido por las diferentes reacciones bioquímicas. ¿Sale? Entonces, lo que nosotros estamos viendo es que el riñón va a tener la capacidad de retener bicarbonato y de generar nuevo bicarbonato para mantener el equilibrio ácido-base. Entonces, nada más vamos a ver ahora que hablamos de dónde se reabsorbe. Ya dijimos que el 80% ocurre en el proximal. Vamos a ver cómo ocurre en el proximal. En el proximal, generalmente la reabsorción de bicarbonato va a ser indirecta, es decir, no es que haya un transportador como tal, sobre todo en la porción inicial del túbulo contorneado proximal, que meta bicarbonato. El bicarbonato va a reaccionar con la anhidrasa carbónica tipo 4 y esto va, cuando se junta con hidrogeniones que son sacados por una tepeasa de protones que está en la membrana apical, los hidrogeniones van a reaccionar con el bicarbonato y van a formar agua. Y lo que se va a reabsorber a través de aquaporina 1, porque recuerden que en el túbulo proximal hay una alta expresión de aquaporina 1, va a ser el agua. Entonces es una reabsorción transcelular pero indirecta. Bicarbonato por anhidrasa carbónica se convierte en hidroxilo, que después de que se saca el protón, este protón a través de NH3 y a través de esta tepeasa, acuérdense que NH3 es un antiportador que lo que va a hacer es meter sodio y sacar un protón, entonces NH3 y la tepeasa de protones van a sacar estos protones para que reaccionen con el bicarbonato y se reabsorba en forma de agua, ¿sale? De nuevo, la anhidrasa carbónica tipo 2 dentro de la célula va a sacar el bicarbonato y a través de un intercambio de un sin portador sodio-bicarbonato lo va a pasar directamente hacia el espacio intersticial. Cuando nosotros vemos ahora en el túbulo proximal tardío, el proceso se parece bastante. Nosotros vamos a estar con NH3 y con el transportador de protones. Sin embargo, vamos a tener que aquí va a estar expresado en la porción vasolateral otro transportador que lo que va a hacer es un antiportador, saca protones y mete cloro. ¿Sale? Y esto ya recordamos que es un papel muy importante que se va a jugar en los eritrocitos, que se llama el efecto hamburger, que es lo que va a causar una fuga de cloro directamente hacia el espacio intracelular. En el asa de Henle, nosotros también tenemos de nuevo NH3, tenemos nuestra tepeasa de protones, y lo único que cambia es que la proteína AE2, que se parece a la banda A1 de los eritrocitos, es la que va a pasar el bicarbonato hacia el espacio
basolateral. Y lo único que cambia en toda la nefrona, que casi siempre es NH3, va a ser en las células alfa intercaladas. En las células alfa intercaladas, si ustedes recuerdan, está esta proteína, que es una TPasa de protón potasio, que muy característicamente aumenta su concentración por la aldosterona. Entonces, en la célula alfa intercalada se produce esta proteína que va a reabsorber un poquito de potasio, muy poquito, porque la aldosterona, acuérdense que tira potasio, y esto va a inducir una secreción neta de protones. Este fenómeno es lo que va a explicar que en el choque hipovolémico, cuando se produce mucha aldosterona, ocurra una alcalosis por pérdida de protones. A esto se le llama alcalosis por contracción. Y es la banda AE1, la que se parece a la de los eritrocitos, la que va a movilizar el bicarbonato hacia el espacio intersticial. ¿Sale? Entonces, el bicarbonato se va a tender a reabsorber, sobre todo en el proximal, en un 80%, y ese 4% restante, que es en el túbulo colector, va a ocurrir fundamentalmente a través de la reacción. Se secretan protones, reacciona y se mete agua, y esto va a favorecer ya por la anhidrasa carbónica tipo 2 que se reabsorbe el bicarbonato, ¿sale? Entonces, como pueden ver, no hay transportadores per se para bicarbonato en la apical, se reabsorbe por una vía indirecta mediada por anhidrasa carbónica, ¿sale? Ahora, el segundo mecanismo, que es la eliminación de ácidos titulables, pues no hay más que explicar, ocurre a lo largo de la nefrona y depende de la concentración de fosfatos, de la concentración de iones de sulfuro o de la concentración de diversos iones que se presentan ahí. Entonces, vamos a hablar nada más al final de la excreción de amonio, ¿sale? Y entonces el amonio es una de esas moléculas que va a ser muy importante para la eliminación de ácidos. Van a provenir sobre todo del metabolismo de aminoácidos, este amonio. Sobre todo tenemos a glutamato, a fumarato, aspartato y a los alfa-cetoácidos, ¿sale? Y estos van a favorecer la producción del lado del aspartato, fumarato y alfa-cetoácidos de urea, y del lado del glutamato se va a producir glutamina, y el metabolismo de glutamina, una vez que se lleva hacia el riñón, es lo que va a favorecer que se formen los amonios. Entonces, el glutamato, me lo hago un poquito más grande para poder anotarlo, el glutamato se va a transformar en glutamina, y la glutamina va a ser la que en el riñón va a llevar a la formación de, primero, amoníaco, NH3, y el NH3 se va a juntar con los protones y se va a eliminar. Va a producir a cambio alfa-cetoglutarato. Esto va a favorecer después la producción de bicarbonato, ¿sale? Y ahora, ¿cómo es que el riñón va a manejar este amonio? Eso es algo que hay que también visualizar para entender cómo ocurre a lo largo de la nefrona. En el túbulo proximal temprano, lo que vamos a observar es que la glutamina en la mitocondria se va a convertir en glutamato y va a liberar de glutamina a glutamato, va a liberar dos moléculas de amonio, de glutamato a alfa-cetoglutarato va a liberar dos moléculas de amonio, entonces van a producir del metabolismo de glutamina 4 amonios. Estos amonios se van a disociar en amoníaco y el amoníaco cruza libremente la membrana y se va a juntar con los protones que saca tanto NH3 como la TPasa para excretar los protones. Esto es en el proximal temprano. En el asa descendente del asa de Henle, recuerden que el asa descendente del asa de Henle tiende a ser permeable al agua, pero pobremente permeable a solutos. El amoníaco se va a poder meter a través de acuaporina 1 hacia el lumen tubular. Entonces, además del que se produce en el túbulo proximal temprano, en el asa de Henle se va a meter este amoníaco que se produce por otras células y se libera hacia el espacio intersticial y se va a poder convertir en amonio ya que está en el lumen tubular. En el asa gruesa ascendente, y aquí es algo que no les había dicho cuando hablamos del asa de Henle, pero que es interesante, es que el amonio se va a poder reabsorber y esto va a permitir que se recicle. O sea, una porción del amonio se va a reabsorber en el asa de Henle y se va a poder reciclar hacia el espacio intersticial. Y otra forma de reabsorber amonio es a través de NKCC2. Entonces, de hecho, en uno de los exámenes yo les comenté qué papel tenía NKCC2 en el amonio. Y entonces, si nosotros inhibimos con furosemida a NKCC2, lo que va a estar pasando es que al inhibir a NKCC2 con furosemida, también vamos a inhibir la reabsorción de
amonio. Y esto puede impedir el reciclaje de amonio, que es fundamental para mantener las reservas de amoníaco y que esto permita tener una mejor regulación ácido-base. Finalmente, en el túbulo colector medular, lo que vamos a tener es una secreción neta de este amonio que se reabsorbe en el asa de Henle y esto lo lleva de nuevo hacia el colector. Y entonces, si es que todavía hay más ácido por titular o por inhibir, se va a secretar amonio directamente hacia el túbulo colector medular a través de un canal que se llama RHCG, que va a sacar directamente el amoníaco para que reaccione con los protones que se van secretando y eso favorezca que se forme el amonio. ¿Sale? Entonces, en una respuesta de acidosis, lo que nosotros vamos a buscar es eliminar los protones, y esto lo vamos a hacer eliminándolos mediante ácidos titulables y eliminándolos mediante amonio, y preservar la reabsorción de bicarbonato, esto durante una acidosis. ¿Qué pasa durante una alcalosis? Uno pensaría, si el riñón retiene bicarbonato, entonces, ¿cómo le va a hacer el riñón cuando está en acidosis? Pues bueno, en mayor parte cuando estamos en acidosis, lo primero que va a pasar es que no se secretan protones. Entonces, todos los mecanismos de secreción de protones que veíamos en el riñón, que están mediados por NH3 o por la tepeasa de protones o por la tepeasa de protón potasio en las células alfa intercaladas, pues no van a estar funcionando. Lo otro es que hay otro grupo de células que vamos a ver aquí, que son las células beta intercaladas. De estas casi no hemos hablado, porque las células beta intercaladas solamente van a adquirir relevancia cuando se habla de una acidosis crónica. Y es que las células beta intercaladas van a tener la capacidad de secretar bicarbonatos. En los rarísimos casos donde nosotros necesitemos tirar bicarbonato por una alcalosis crónica, lo que vamos a hacer es que a través de la pendrina, y esta pendrina la vamos a volver a ver cuando veamos tiroides, se va a favorecer la secreción de bicarbonato hacia el lumen tubular con reabsorción de cloro, ¿sale? Entonces este bicarbonato se puede tirar y lo que normalmente pasa es que la célula beta intercalada siempre está funcionando, pero cuando no hay alcalosis, NDCBE va a favorecer el reciclaje de bicarbonato para que el que se secrete se reabsorba, se requete y se reabsorba. Pero si estamos en un estado de alcalosis crónica, vamos a poder tirar nosotros este bicarbonato, ¿sale? Entonces aquí tenemos el efecto de la alcalosis crónica sobre la secreción de protones en el túbulo proximal. Y entonces lo que vemos es que eventualmente cuando la alcalosis es crónica, nosotros vamos a terminar teniendo que la secreción de protones y bicarbonato se equilibra. Sin embargo, nosotros vamos a tener poca secreción de protones cuando la alcalosis es crónica y lo que necesitamos tirar en realidad es bicarbonato, ¿sale? Entonces las células beta intercaladas son células de adaptación a la alcalosis crónica que se pueden prender solamente cuando la alcalosis está ocurriendo, ¿sale? Y entonces la idea es que el riñón se va a poder adaptar a diferentes fenómenos fisiológicos que van a ocurrir durante el equilibrio ácido-base y que van a ayudar a que se mantenga bajo diferentes escenarios.